Lección número 15. Ad-Darsu al-Khamisa Ashara. Vamos, en la lección anterior leímos el diálogo, vamos a explicarlo en esta lección. Al-Mudarris dice, Ya Yasser, o Yasser, Yasser, dice, Innaka, ya conocemos esta frase, Innaka, tenemos el Hamza y tenemos Inna, con Shadda y el posesivo Ka, Innaka, que tiene la letra inna, que es ciertamente, más el posesivo ka, de anta masculino, innaka. Dice ciertamente tú, innaka, ghibta, innaka ghibta. Si dice ciertamente tú faltaste, ghibta, del verbo gaba y aghib. Ghibta, el verbo gaba, de tercera persona, o el verbo gaba, ausentarse. Y en pasado, para la segunda persona, anta, decimos gaba, entonces decimos ripta. Ripta quiere decir tú te ausentaste. Entonces, al ponerse en pasado, se le va el alef y ponemos la i, ri, y la ba tiene sukun. Ripta. Y el sufijo verbal la está con la ripta. Entonces se va el alef que está aquí para ponerle el sukun, ya que no pueden tener los dos sukun, tanto el alef como la ba, si tuvieran los dos sukun, ya que la última consonante tiene la vocal, así que como es el verbo, antes debe venir sukun. Por lo tanto se va el alef. Y de segunda persona utiliza la i en la gain, ripta. Gaba, jugaba, ¿verdad? Entonces si lo conjugamos, ana, riptu, ana riptu con la u, ana riptu, yo falté, anta ripta, tú faltaste, entonces se le quita la u y se le pone la a, anta ripta, anti, tú femenino, anti ripti, tú te ausentaste para el femenino, anti ripti, ¿verdad? Anti, aquí sería anti y el anterior anta, anti ripti, tú te ausentaste y así vamos. Entonces, así es la conjugación de este tipo de verbo. Gaba y agibu, innaka ghibta. Ciertamente te ausentaste, estuviste ausente. Usbu'aini, usbu'aini. Usbu'ain viene de la palabra usbu', que es una semana. Y la terminación, la i con la nun, nos indica el dual, ya que se cambia el alef del dual. El dual es el alef y la nun, la terminación. Pero aquí Ripta, entonces le dice, ¿cuánto tiempo ausentaste? 2 semanas, por eso Usbu'in, entonces se cambia el alef por una ya. Entonces dice Usbu'aini. Innaka ripta Usbu'aini. En vez de decir Usbu'ani, Usbu'aini. Ripta Usbu'aini. Kamilaini. Entonces Kamil es completo. La palabra Kamil. Kamil. Kamil es un completo. Entonces, como son dos, debe concordar la terminación del dual de la palabra usbu', que es semana, y son 2 semanas, entonces debemos poner la terminación, el ya y la nun también para que concuerde con la cantidad. Usbu'aini kamilaini, y la palabra usbu' es masculina, por lo tanto la palabra kamil debe ir masculina, no tiene tamarbuta. Entonces concuerda con el género, con la cantidad. Innaka ghibta usbu'aini kamilaini. Faltaste 2 semanas completas.
Dice, intagib, aquí está el primer condicional que vamos a ver en esta lección y es in. Es como decir sí. In tagib. Y aquí vemos que el condicional in utilizamos el verbo en tiempo presente. In tagib, el verbo gaba y agib. Aquí sería en presente. Entonces, si tenemos el verbo en tiempo presente, sería gaba, el verbo gaba. En presente sería yagibu. 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 Este sería el presente de tercera persona. De primera persona sería ana agibu. Ana agibu. Y anta tagibu. Para anta decimos anta tagibu. Anta tagibu. Anta tagibu. Entonces, como vemos que el verbo anta tagibu, tú te ausentas, y el condicional in nos va a afectar al verbo, que lo vamos a poner en estado jazm. ¿Se acuerdan del estado jazm? Porque hay tres estados que puede estar el verbo de acuerdo a lo que lo afecte. Cuando el verbo no está afectado, viene así, con vocal al final, con la vocal U. Pero cuando el verbo está afectado, en este está lo que llamamos estado rafi'. Después el estado nasb es cuando está el mismo verbo, pero le ponemos vocal A al final. Decimos antagiba, antagiba. Y ponemos vocal A aquí. Vean la diferencia, estado rafi', estado nasb y el estado jazm, que son los tres estados del verbo. Y aquí, como el verbo está afectado por el condicional in, va a afectar al verbo en estado jazm. Y vean cómo es el verbo en estado jazm. Tagib. ¿Por qué tagib? Porque entonces el final debe ir con sukun. El final de los verbos en singular debe ir con sukun. Y al poner el verbo con sukun, ¿qué es lo que pasa? Si ponemos el verbo con sukun al final, hemos hablado de que la anterior tiene sukun, el ya tiene sukun, tagib, y si pongo el sukun al final también afectado por el condicional in, voy a tener dos sukun. Entonces, ¿cuál de los dos debe mantenerse? El que es el consonante sólida, que es la ba, y el ya, que es una consonante acento, se va a ir en este caso porque es la más débil. Y por lo tanto, al irse la ya, queda como tenemos acá arriba, tagib, tagib, afectado, y se dice en estado jazmi. Entonces, por eso se transforma el verbo de esa manera. Entonces está afectando al verbo en estado jazm. Entonces decimos intagib, aquí ya está afectado el verbo, intagib, ba'da hada, si te ausentas, como decir si te ausentas. Ba'da es después, ba'da hada, después de esta, tufsal, tufsal. Aquí entonces el condicional, como vemos, está afectando el primer verbo, que es el verbo condicionado, y el segundo verbo, que sería el verbo de respuesta. Y al afectarlo también vemos que tiene sukun al final. Entonces, como son tres consonantes sólidas, ¿verdad? Un verbo sahih. Sus tres consonantes eran dos sólidas y una no. Pero este tiene las tres consonantes sólidas, así que no sé, lo único que vamos a hacer es colocarle el sukun al final. Tufsal, y el verbo está en estado pasivo. ¿Cómo sabemos que el verbo está en estado pasivo? Porque empieza con la vocal U. El prefijo verbal, que es la ta, empieza con la vocal U y la que sigue tiene vocal A, la segunda consonante del verbo. Tufsal quiere decir que
Si faltas otra vez, le dice, serás, ¿cómo se dice? Expulsado. Tufsal. Tufsal. Serás expulsado. Tufsal. El verbo está en forma pasiva. Entonces tenemos el primer condicional in. In. El verbo del condicional y la respuesta, el verbo de respuesta. Los dos afectados con el sukun al final. Entonces ya vimos el primer condicional de esta lección que afecta a dos verbos. Después dice fa inna al-laihata, fa inna al-laihata, ciertamente utilizamos inna y el fa de causalidad, ya que se trata de la continuidad de lo que se está hablando el maestro. Dice fa inna, pues ciertamente al-laiha, el laiha es como puede ser la cartelera. En la cartelera pusieron a lo mejor un papel. Laiha tanussu, tanussu, ¿verdad? Establece que ala annahu, que ciertamente annahu man yagib, aquí vemos que ciertamente que quien se ausente, y aquí tenemos el man, no vemos que es otro condicional. Entonces aquí estamos viendo más de un condicional. En este caso man es otro condicional. ¿Cómo sé que es un condicional? Porque me está afectando al verbo gaba también, poniéndole el sukun al final. Y lo está afectando, entonces otro condicional. Quien se ausente, man yagib, dice el laiha tanussu, el cartel establece que ciertamente quien se ausente, man yagib, akthara, más, akthara min. Akthar es el superlativo de kathir, que es mucho. Kathir. Kathir, el superlativo es akthar, más. Man yagib. Y el verbo yagib está en tercera persona, ya que estamos utilizando el man. Man yagib. Y el verbo está en presente, que es algo que estamos viendo y que en la clase anterior, cuando el condicional que estábamos viendo era ida, se aplicaba mayormente al verbo en tiempo pasado, que en significado nos da un significado de futuro. En cambio aquí utilizamos el verbo con estos condicionales que estamos viendo nuevos, como man y como in, nos están dando el verbo en tiempo presente. Yagib. Man yagib akthara, más, akthara min, más de, usbu'ain, de 2 semanas. Tenemos usbu' más el dual, la ya con la nun, afectada por la preposición min, y se cambia el alef por la ya. Decimos usbu'aini y no usbu'ani. Entonces dice man yagib akthara min usbu'aini, quien falte más de una semana, yutwa qayduhu, yutwa qayduhu. También este yutwa es es expulsado también. Es como para decir, va a ser expulsado. Entonces, este podría ser retirado y este expulsado. Su lugar va a ser expulsado. Yutwa. Yutwa viene el verbo tawa. Tawa, que es como doblar. Cuando tú doblas algo. Yatwi. Tawa yatwi. El hu regresa a man yagib. Entonces tenemos aquí yutwa qayduhu. Es como decir, será expulsado, no tendrá su puesto. Entonces dice Yasser, lan, una negación de futuro. Lan, ya lo hemos estudiado anteriormente, es lan, con el lam y la nun. Dice lan arriba. Y aquí tenemos el verbo otra vez gaba. El verbo gaba y agib, pero está en presente de primera persona, ya que Yasser dice lan arriba. Y vemos que lan afecta al verbo y le pone vocal a al final.
está en estado nasb. Nasb. Entonces le dice lan arriba. Al ponerle vocal A, no es igual como ponerle el sukun. Entonces se mantiene la consonante ya en el medio. Entonces dice ana lan arriba. Y el prefijo verbal es la alef con el A. Lan arriba. Y como está utilizando lan, el verbo en tiempo presente, pero la negación es para el futuro, entonces está diciendo no faltaré. No, ¿verdad? No faltaré. Lan arriba. No me ausentaré. Ba'da hada. Después de esta. Insha'Allah. Con el favor de Allah si Allah quiere. Entonces dice lan arriba ba'da hada. Insha'Allah. Al-Mudarrisu dice Kam marratin. Anteriormente hemos visto este Kam, pero este Kam era el Kam de pregunta. Es como si yo voy a comprar algo y le digo Bikam hada, o digo Kam kitaban, Kam, Kam kitaban, Kam kitaban. Y la palabra, cuando utilizamos el Kam de pregunta, el tamiz, la palabra que estamos preguntando debe ir con doble consonante, doble vocal A. Kam kitaban, ¿cuántos libros? Kam kitaban ala al maktab. ¿Cuántos libros hay sobre el escritorio? Ala al maktab. Y símbolo de interrogación al final. Entonces este kam aquí es de pregunta, pero el kam que estamos viendo aquí no es de pregunta, ya que el tamiz no lleva doble vocal A, sino lleva doble vocal I, ¿verdad? Y lleva I. Kam marratin. Kam marratin. Qulta, ¿cuántas veces? Qulta, has dicho. Qulta li hakada, me has dicho eso. Kam marratin, entonces este kam, ¿verdad? No es de pregunta. ¿Verdad? Kam marratin. Entonces, ¿cómo sabemos que no es de pregunta? Si no es de exclamación. ¿Cómo decir cuántas veces me has dicho esto? Entonces, este kam ya sabemos que no es de pregunta. Kam marratin. Luego lo vamos a explicar, pero vemos cuál es su función aquí del kam y no es de pregunta. ¿Verdad? Entonces vemos que el que sigue después lleva vocal i. Y eso es lo que nos determina que no es una kam de pregunta. Entonces ya sabemos que este tipo de cuánto, Kam marratin, ¿cuántas veces? Y la forma como se pronuncia. Kam marratin qulta li hakada. ¿Cuántas veces me has dicho eso? Entonces el verbo qala, qulta, que es me has dicho. El verbo qala hemos dicho que se une con la preposición li y el posesivo de cada uno. Li, laka, kam marratin qulta lahu. Le has dicho a él, lahu, laka, depende del posesivo que venga con el lam. Kam marratin qulta li hakada. ¿Cuántas veces me has dicho esto? Yasser dice, ma kuntu, aghibu illa bi'udhrin. Ma kuntu aghibu. Entonces este ma es el ma nafia de negación, ma kuntu. Y el verbo kana, que es el verbo ser o estar. Entonces ana kuntu, yo estaba. Pero aquí dice ma kuntu. Y la ta con la u es el sufijo verbal del verbo, que es de segunda persona. De primera persona, perdón. Ana kuntu. Ma kuntu. Ma kuntu. Ma kuntu. Agib, no he faltado. Es como decir, yo no he faltado. Illa, este illa, ¿verdad? Es excepto, es de istithna. El istithna es como decir excepto, de excepción. Ma kuntu aghibu, ma kuntu aghibu. El verbo gaba, que ya lo estudiamos, el verbo kana, que es el verbo ser o estar. Ma kuntu aghib.
no he faltado, sino bi'udrin, sino con un udur, es con una razón, ¿verdad? Con un pretexto no, con una razón. No he faltado, sino con una razón. Bi'udur, con una excusa válida, quiere decir udur. Tengo el udur, ¿verdad? Como una excusa válida. Ma kuntu aghibu illa bi'udhrin. Bi'udhrin. El bi es el harfu jar y la palabra es udur. Afectada por el harfu jar le ponemos vocal i. Bi'udhrin, con una razón. El udur es que faltó con una razón válida. Dice al-mudarris, mahma yakun. Aquí vemos el verbo kana, yakunu. El verbo kana y en presente es el verbo yakunu, que es el verbo cero estar. Kana yakunu. Entonces estos verbos, ¿verdad? Que es lo que denominan a veces como el verbo naqis, ¿verdad? O misal. Entonces tiene el alef en el medio, como es el verbo kana. Kana yakunu, pasado, presente. Kana yakunu. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que el verbo en vez de estar en este estado que es yakunu, está afectado por mahma. Y mahma es otro condicional. En este caso es un condicional. Acuérdense que las palabras depende cómo se usan, porque vimos que man también era un condicional, como este que está aquí, ¿verdad? Que dice man yagib. Y man es quién. Igualmente, pero ahí en este caso es condicional porque tiene un verbo y está afectado. Entonces aquí dice mahma. Mahma es como decir mahma yakun, sea cual sea. Es como decir este mahma, esta expresión es como todo lo que digas. Mahma yakun el udur, sea cual sea. Es como decir, esta expresión es sea cual sea. Al-udur quiere decir la excusa. Sea cual sea la excusa, vemos que mahma está afectando a el verbo kana y akunu. Y pasa lo mismo que en el verbo gaba y agibu, que es la misma familia, porque tiene el alef en el medio, solo que el presente de gaba es con ya y el presente de kana es con u. Pero pasa lo mismo, que si yo pongo yakun, al ponerle el sukun al final, que está afectado por el condicional mahma, entonces se tiene que ir el más débil. En este caso el más débil sería el waw. Y por lo tanto, dejo la u, dejo el sukun en la nun, se va el waw y dejo la u sobre la kaf, que es la que me va a dar el significado de la vocal u. Mahma yakun, el sonido rápido, yakun, en vez de decir yakunu. Entonces dice mahma yakun. Entonces, ¿cómo sé que aquí mahma es un condicional? Porque me está afectando el verbo y me lo está poniendo en estado jazm, majzum. Entonces, le quitó el waw, quiere decir que está afectado por mahma. Entonces, esta expresión es sea cual sea, ¿verdad? Mahma ya con el udur, sea cual sea la excusa, falan yuqbal. Aquí vemos que empezamos a utilizar el fa en la respuesta del condicional. Vemos que tenemos el fa aquí. Y tiene la negación con lan, que es la negación en futuro. Falan, dice. Mahma yakunil udru, sea cual sea la excusa, falan. Falan yuqbal, del verbo qabila yaqbalu. Y aquí está en forma pasiva porque tiene la u, el verbo yuqbal
tiene la U y la segunda tiene vocal A. Entonces está en forma pasiva. Falan yuqbala, no será aceptada. El verbo qabila es aceptar, pero aquí dice no será aceptada la excusa. Falan yuqbal, ya que el udur es masculino y singular, el verbo está en singular masculino, de forma pasiva. Falan yuqbala al udur. Entonces dice, mahma yakun el udru, falan yuqbal. Falan yuqbala. Y el final del verbo yuqbala en vocal A afectada por el lan de negación de tiempo futuro. No será aceptada, no se aceptará, ¿verdad? Mahma yakun el udur, sea cual sea la excusa, no se aceptará, no se aceptará o no será aceptada. Ba'da al-ana, después de ahora. Después de ahora ya no será aceptada ninguna excusa. Mahma yakun el udur, falan yuqbala ba'da al-an. Entonces dice después, dice, yadkhulu an-nu'man. Entra an-nu'man. Yadkhulu an-nu'man. Nu'man, nombre masculino. Yadkhulu an-nu'man, dice el maestro. Man ya'a mutaakhiran, y aquí vemos otra vez el condicional man. Y en este caso está utilizando un verbo en tiempo pasado. Man ya'a mutaakhira. Mutaakhiran es retardado, retrasado de tiempo. Mutaakhiran. Man ya'a mutaakhiran, quien llegue tarde. Fala, y aquí utilizamos otra vez en la respuesta del condicional. Man, la respuesta utilizamos el fa. Fala, y tiene la negación. Fala yadkhul. Fala yadkhul. Fa la yadkhul. Fala yadkhul hatta yasta'dhina. Fala yadkhul hatta yasta'dhina. Entonces aquí tenemos el condicional con el verbo y aquí la respuesta, el verbo de respuesta. Fala yadkhul. Fala yadkhul. Y afectado aquí, afectado ponemos sukun en el verbo en tiempo presente. Fala yadkhul. No entrará. Fala yadkhul. No entrará. Hatta. Hatta, que significa como hasta. Hatta es como decir hasta. Fala yadkhulu hatta, hasta. Yasta'dhina, el verbo ista'dhana. Yasta'dhinu es el verbo ista'dhana, ya lo hemos estudiado. Ista'dhana. 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 Es el verbo ista'dhana. Está en tercera persona. Yasta'dhinu. Y como está afectada, y si está hatta, afecta al verbo que lo pone en vocal A. Después vamos a ver cuál es su afectación. Para algunos es afectada porque es an mutmara. ¿Se acuerdan de an? Que es cuando se convierte el verbo que se puede hacer en ¿cómo se dice? En el masdar. Se convierte an yasta'dina. Es como decir hatta yasta'dina, ¿verdad? Entonces, hatta dice hatta an yasta'dina. Es como si tuviera hatta an. Hasta que pida permiso. Yasta'dina es pedir permiso. Después vamos a estudiar este tipo de verbos que comienzan con la expresión alef sin ta, que es como de talab. Esta expresión, el sin el y la ta, ya que el verbo en sí es el verbo adina. Adina, que es permitir. Y cuando se utiliza este prefijo de tres letras, alef, sin y ta, es como si estamos pidiendo permiso. Se hace talab, se llama solicitud, la solicitud, solamente agregando esos tres letras. Entonces aquí tenemos hatta, tiene significado de hasta que pida
permiso. Man ja'a mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dhina. Ponemos vocal A al final, afectada por hatta. Es un adverbio. Hasta que pida permiso. Hemos visto ya el condicional man. An-Nu'man dice, Ana asif. Ana asif. Yo me disculpo. Lo siento. Ana asifun. Lo siento. Ra'aytuka. 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 Dice el verbo ra'a. Y la ta, que es el sufijo verbal. Y la ka, que es el posesivo ka. Ra'aytuka. Te vi. Mashghulan. Mashghulan. Te vi ocupado. Mashghul es ocupado. Mashghulan. Ra'aytuka mashghulan. Vocal A al final con el alef de la palabra mashghul porque es donde recae la acción. Ra'aytuka mashghulan. Te vi ocupado. Ra'aytuka mashghulan. Entonces, doble maf'ulun bihi. Ra'aytuka, este es el primero, este es el segundo. Ra'aytuka mashghulan. Te vi ocupado. Fa dakhaltu. Y entré, pues entré. Dakhaltu. Entré del verbo dakhala, el sufijo verbal es la ta. Fa dakhaltu. Entré. Hatta. Tiene shadda la ta. Hatta. Fa dakhaltu hatta la ashghalaka. Entonces, este hatta, aquí vemos dos significados de hatta. Vean que tiene dos significados. Uno significado que es este, ¿verdad? Que tenemos aquí, significa hasta. Es como decir hila. Tiene un significado de hila. Hila, hasta. En cambio, este hatta que tenemos acá abajo, hatta, su significado es de el lam. Lam at-ta'lil. Es como decir para. Entonces vemos que hatta tiene dos significados y nos lo está mostrando aquí. Este que es ila, hasta que pida permiso. Y el segundo dice, fadajalto, entré, hatta, para, hatta la, para no ashghalaka, para no molestarte. Vemos que aquí, él utilizó aquí el masdar del verbo shagala. Masdar es mashghul. Este masdar no, este es maf'ulun, el ismo el maf'ul, ¿verdad? Mashghul. Entonces, mashghul es como también como un adjetivo. Fara'aytuka mashghulan, te vi ocupado. Y aquí el verbo shagala está en presente, que es ana ashghal, ashghalu, ashghalu, ¿verdad? Y el kaf del final, que es anta, es el posesivo verbal anta. Hatta la ashghalaka, para no molestarte. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos aquí? Vimos que el adverbio hatta tiene dos significados. El de arriba significa hasta, hasta que pida permiso, y el de abajo, hatta, significa para. Como entonces este hatta tiene un significado de la preposición ila, que es hasta. Y este hatta de abajo tiene el significado de la preposición li, que es la ta'lil, que es para decir para. Es como decir, hada li, ¿verdad? Li, acá el tuja, el decir para, de acción, hice una acción por esto. Entonces dice aquí, fadajaltu hatta la ashghalaka. Entonces dice, li alla, es como si yo pudiera esto y dijera, li alla, li alla, utilizando li en vez de hatta. Es como dijera, li alla, para no molestarte. Entonces vemos los dos significados del adverbio hatta, para no molestarte. Hatta la ashghalaka. Y afectado el verbo en tiempo presente poniéndole la vocal a al final en el lam, afectado por hatta. Y el la de negación. Hatta la ashghalaka, para no molestarte.
يدخل المراقب ويسلم. يدخل المراقب ويسلم. يسلم. Entra el supervisor de vigilancia, ¿verdad? Y saluda, dice Assalamu alaikum. Dice el muraqib, ha ¿verdad? Es como que dice, tomen, es como decir jud, 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 que es el verbo ajada, en imperativo jud, toma. Y aquí es como el plural, judu, para el plural antum, judu, tomen. Entonces dice ha-um, entonces dice, entre el muraqib dice i'lanan, i'lanan muhimman. Tomen una noticia importante, muhimman, importante. I'lanan, una noticia, un aviso, etcétera. I'lan. I'lanan muhimman. Entonces vemos que este actúa como un verbo, pero no es un verbo, significa jud y afecta a la palabra i'lan, que significa aviso o noticia, ponemos doble A, y la palabra muhim, que es importante, también le ponemos alef con doble A para que concuerde, ¿verdad? Con la afectación. I'lanan muhimman. Tomen un aviso importante. Dice, hadihi khamsatu. Hadihi khamsatu kutayyibat. Kutayyibat son libritos pequeños. Viene la palabra kitab, pero este es un diminutivo, kutayyib. Es como decir kitab, después vamos a ver los patrones del diminutivo, pero tenemos aquí, este viene de la palabra kitab, que significa libro, kitab, kitabun, y el diminutivo en este caso sería kutayyib, 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 kutayyib. Y el plural de kutayib, que es librito, sería kutayyibat, con alef y ta al final del plural. Kutayyibat entonces sería libritos. Después vamos a ver los patrones del diminutivo, pero en este caso tenemos kitab, kutayyib, y el plural de kutayyib, kutayyibat. Hadihi khamsatu kutayyibat. Khamsatu kutayyibatin. Estos son 5 libros pequeños, dice 5 libritos. Mufidatin, kutayyibatin mufida. Mufida es importantes, muy beneficiosos. Kutayyibatin mufida. Tahwi, contienen. Qisasan. Qisas es historias. Qisasan islamiyatan. Historias islámicas. Dice, faman, quien, yaqra'ha, y aquí tenemos este man que también es un condicional, porque está afectando el verbo qara'a, yaqra'u, poniéndole sukun, entonces y este man aquí sería un condicional. Faman yaqra'ha, quien las lea, el ha regresa a el kutayyibat, al hamza kutayyibat, que es femenino, y por eso ponemos el ha. Faman yaqra'ha, quien las lea, quien los lea, los 5 libritos, man yaqra'ha, wayujib, y responda, también el waw al-atf, que es el waw que concuerda con lo que está anteriormente, y por eso tiene sukun y sukun. Entonces dice, quien las lea y responda, anil as'ilati, las preguntas, los dos verbos afectados por el condicional man. Faman yaqra'ha wayujib, del verbo ayaba yujib. Este verbo yujib también se suprimió la letra ya, que es yujibu. Yujibu.
Entonces se elimina este ya y queda yujib y sukun al final. Entonces dice faman yaqra'ha wa yujib 'anil as'ilati y responda las preguntas al waridata, las preguntas seleccionadas o nombradas fi akhiriha, al final de ella, o sea, de los libros, al final de, no, este ja regresa a la palabra as'ila, que es femenina también. فمن يجب عن الأسئلة ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها, al final de la pregunta. فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها. No, este ja no regresa al asila, sino regresa al primer ja, que es los libros. Quiere decir las preguntas que están al final de cada librito. A ese regresa el ja, al final de los libros. فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله, tendrá, el lam de tiene y el hu tendrá, quién, este hu regresa a quién, lahu, a quién. فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله tendrá jaiza. Jaiza es tendrá una, así dice, jaiza tiene una recompensa, tiene un premio, jaiza. falahu jaiza. فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة. Jaiza es un premio. Jaiza. Después dice, faman arada an yashtarika في هذه المسابقة فليسجل. فمن أراد أن يشترك. Entonces este arada, ¿verdad? Es quien quiera participar. El verbo ishtaraka es participar, yashtariku, pero termina en u, yashtariku. Acuérdense que todos los verbos terminan en u excepto que esté afectado. Y aquí está afectado el verbo ishtarak, yashtariku, por el an. Faman arada an yashtarika. Vocal a afectado por el an. Faman arada an yashtarika. El verbo está en pasado, pero no significa futuro. Quien quiera participar. Man arada an yashtarika. El verbo querer, arada. فمن أراد أن يشترك في هذه en esta competencia المسابقة. فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة afectado vocal y afectado por la preposición في. فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة aquí tenemos la respuesta. Entonces quiere decir que man también se utiliza al verbo en tiempo pasado. Y aquí tenemos la respuesta con el fa. Y el verbo está en estado imperativo con el lam el amr, la de imperativo para verbos de tercera persona. Falyusajjil, del verbo sajjala, que es de 4 letras. El verbo sajjala, que es el verbo anotar. Sajjala. Entonces, falyusajjil, que anote. Falyusajjil, que anote. Y está afectado, ¿verdad? Porque es imperativo. Ponemos sukun al final, ya que tiene el lam de imperativo de tercera persona. Y el fa. Falyusajjil ismahu, que anote su nombre. Ismahu, que anote su nombre. Falyusajjil ismahu. Indi. Indi, el ya es el posesivo que es para regresa al muraqib. Indi, ¿verdad? Es que anote su nombre conmigo o en mi oficina, o que me dé su nombre. فليسجل اسمه عندي, quiere decir que vaya a su oficina y anote el nombre del que esté interesado. Indi, donde estoy, conmigo. Ibrahim dice, ya sheikh, ya sheikhu, que es la forma de
de polite o, ¿verdad? Educada de referirse a una persona. Ya sheikh, una persona mayor. Ya sheikh le dice. La najiduka, del verbo wajada. Wajada najid. Acuérdense que para conjugar el verbo que comienzan con la letra waw, se quita el waw y se pone el prefijo verbal, en este caso la nun, de nosotros. Najidu. Najidu es nosotros encontramos. Najidu. Entonces le dice najiduka, la najiduka, no, y el ka es el posesivo. La najiduka de anta, no te encontramos o no estás, o sea, no te encontramos fi maktabik. La najiduka fi maktabika. No te encontramos en tu oficina. Maktabika fi kathirin min al ahyan. La mayor parte de el tiempo. La mayor parte del tiempo. Al ahyan de el tiempo. Fi kathirin min al ahyan. La mayor parte del tiempo, más o menos. Fi kathirin min al ahyan. Como decir, en la mayor parte del tiempo.